Buenos días. En esta mañana, en nuestro café matutino, estaremos hablando tu reflejo, el Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios, veremos si realmente nosotros reflejamos al Espíritu Santo. El pastor Eduardo, en las últimas semanas, nos ha estado hablando de un libro espectacular, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la cual, iglesia, te invito a que saques tiempo a leer este extraordinario libro. Hoy nos estaremos enfocando en el capítulo 6, en la cual habla de la elección de los 7 diáconos. Y los diáconos, el significado es servidor. Para entender un poco el contexto de lo que estaba aconteciendo en este tiempo en la iglesia primitiva, vemos que la iglesia iba creciendo en número. Esto causaba que a medida que iba creciendo, los conflictos entre hermanos y congregacionales también iban creciendo. Para resolver este problema, los apóstoles llaman a sus discípulos y les dicen que es necesario que seleccionen, que escojan a 7 hombres, pero con unas características bien importantes. Y te invito, iglesia, a que cojas lápiz y papel y puedas escribir estas características. Vámonos a Hechos, capítulo 6, versículo 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. Y aquí hay 3 puntos importantes que deseo que los resaltes en tu Biblia. Yo los llamo palabras claves. Dice 7 hombres, primero, con buena reputación. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, sabiduría. ¿A quién podemos encargar esta labor? Aquí nos vamos a enfocar en nuestra primera parte que veníamos hablando de la elección de los servidores. Ese va a ser nuestro enfoque. Y vamos a ver a la luz de la palabra realmente qué es un servidor y cuáles serían esas características. Vámonos a Marcos, capítulo 10, 43 al 45. Para que tengamos un poco de contexto, había una disputa, una discusión entre los discípulos quién se iba a sentar al lado del maestro. Y el maestro Jesús les dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Subráyelo en la Biblia. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. En otras versiones dice ser servidor de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Vemos también un ejemplo muy claro en el apóstol Pablo, donde él mismo se llamaba siervo de Jesucristo. Esto lo vemos en Romanos 1:1 y en Tito 1:1 él se decía siervo de Dios. Entonces vemos que ser servidor es estar al servicio de los demás. Estar al servicio de los demás. Aquí vamos a entrar en las 3 características de un servidor, de un hijo de Dios. Y ahí es cuando te invito a que tomes apunte. El primero es que tengan buen testimonio. Eso lo vemos en el versículo 5, dice: hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres. En otras versiones dice de buena reputación. En otra versión también dice que puedan confiar en ellos. Ahora, realmente, ¿qué nos dice la palabra de Dios en tener un buen testimonio? Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece, decía el apóstol Pablo, de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera
y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra porque se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Aquí el Señor nos está invitando que de la manera que podemos tener un buen testimonio, tener esa buena reputación, poder ser embajadores dignos de su reino, es necesario que entremos a la palabra de Dios. Y dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de ella, que podamos llevar en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo? Diariamente tener un hábito de lectura de la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a ver la segunda característica. Llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Efesios 1:13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, dice que fueron marcados. Dice el Señor, ustedes, tú y yo, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo, el sello de la promesa. Ahora, cuando nos dice llenos del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir con llenos? Investigando un poco esta palabra, es algo muy simple. Es controlado por. ¿Por quién estás controlado? Controlado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es importante que en esa comunión con Dios realmente seamos guiados, orientados, controlados por el Espíritu de Dios. Esto nos lleva al tercer punto, tercera característica, la sabiduría. En otra traducción habla de discernimiento. Proverbios 4, 5 al 8. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. También lo vemos en Santiago 3, 13 y 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre y subraye en su Biblia. Me encantan estas palabras claves que el Señor resalta cuando leemos su palabra. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Cómo podemos reconocer si realmente tenemos esa sabiduría de lo alto? Y no es solamente conocimiento. En Santiago 3, 14 al 16 dice, y aquí vamos a resaltar unas palabras importantes, pero si ustedes tienen, dice, envidias, amargura, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esto no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. Porque donde hay envidias, subrayemos, y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En el mismo Santiago 3:17 vamos a ver realmente cuál es la sabiduría, los frutos de la sabiduría de Dios. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, vamos a subrayar, ante todo, pura, ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esta sabiduría que viene de lo alto, que viene
en la búsqueda del Señor. La manera en que podemos adquirir esta sabiduría, estas tres características y la manera en que podemos adquirirlas para que juntas se unan y podamos ser esos servidores de buen testimonio, es buscando de la presencia del Señor. Las tres son un complemento, pero solamente se van a dar en nuestra vida cuando la base de nosotros, que es la oración, es un hábito en nuestra vida. Hemos leído alguna de estas características del servidor del Señor. Pero hay algo que me encanta en el capítulo 6 que estamos leyendo hoy, que estamos aprendiendo, es que hay un nombre dentro de los 7 que tiene estas características y me encanta su nombre, y es en el capítulo 6, versículo 5, dice, a todos les gustó la idea de elegir a estos 7 hombres y llamaron a Esteban, dice, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice, un hombre de fe y del Espíritu Santo. En Hechos 6, 8 y 10, algo que me sorprende de Esteban, dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia, vamos a subrayar, de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban. Con el espíritu, con el denuedo que hablaba Esteban. Y aunque no hay muchos detalles de este gran hombre Esteban, escogido por Dios, vemos que Esteban reflejaba al Espíritu de Dios, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo porque había reconocido en su corazón al Señor de señores, a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente. Para terminar, me impacta lo que otros estaban viendo en Esteban. En el versículo 15, antes de entrar a él, Esteban había sido llevado ante el concilio, ante el consejo. Se había levantado falso testimonio en contra de él, diciendo que él estaba en contra de la ley de Moisés. Esto, falso testimonio, hace que lleven a Esteban al consejo. Y mire lo que dice el versículo 15. Es espectacular. Yo inclusive lo subrayé aquí. Dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro, dice que su rostro, que su mirada, que su cara se parecía a la de un ángel. Esto me lleva, iglesia, a pensar, ¿qué están viendo los demás en nosotros? ¿Qué estamos reflejando en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros amigos? ¿Qué es lo que reflejamos nosotros? ¿Es que tu reflejo es el Espíritu Santo? Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a ser servidores y tener estas características. Solamente lo vamos a hacer con la base principal de todo cristiano y es la oración. Que a través de la palabra, Romanos 12:2 nos dice, no se acostumbren, no se amoldeen a este siglo, a estas costumbres, sino que al contrario, renovar su entendimiento a través de la palabra, cambiar su pensamiento a través de la palabra. No hay una varita mágica, sino que es la palabra de Dios que transforma y que cambia. Y yo te invito a que tengas un tiempo diario de oración y de la palabra de Dios. Dice en Efesios que orar en todo tiempo, con súplicas, con ruego, delante del Señor. Orar sin cesar, sin desmayar. Esto nos va a llevar a estar conectados con el corazón del Padre y poder reflejar el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, la cual fuimos sellados.
te invito a que oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana por esta palabra reveladora que has traído a nuestra vida y que ha abierto nuestro entendimiento. Rogamos a ti a que nos ayudes a poder colocar en práctica estas características de un servidor y buen representante tuyo aquí en la tierra. Rogamos, Señor, que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.